¿Qué pasa cuando pensamos las alianzas público-privadas en salud no solo como mecanismos de inversión, sino como una oportunidad real para cerrar brechas, fortalecer la confianza y generar bienestar en las personas? En un contexto donde el acceso oportuno y de calidad es un desafío urgente, hablar de APPs es hablar de diseño, sostenibilidad, transparencia y capacidad de transformar servicios esenciales con visión a largo plazo. Soy Diego Cánovas, gerente de comunicaciones de IBT y conductor de este espacio. Te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguno de estos episodios que conectan visión, liderazgo y transformación. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Asuntos Públicos. El día de hoy contamos con una invitada de lujo, Flor de María Phillips. Muchísimas gracias por el tiempo y por haberte dado el espacio de conversar con nosotros hoy en Asuntos Públicos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y encantada de conversar. Genial. Bueno, a ver, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías brevemente tu vasta trayectoria profesional y de qué manera las diferentes experiencias que has tenido pues han moldeado tu visión sobre el sistema de salud y la muy necesaria inversión en infraestructura de salud y servicios de salud? Bueno, yo tengo muchísimos años de médico, muchísimos, y también muchísimos años de especialista en administración y gestión de salud. De hecho, los últimos 30 años he estado trabajando directamente en ese campo, en esa especialidad, y he tenido la oportunidad de ver la evolución del sistema. Ok. Y yo creo que hemos avanzado, hemos tenido periodos de mucha velocidad y periodos bastante más lentos. Hemos logrado algunas cosas importantes, como por ejemplo, en su momento, las coberturas de vacunas. Claro. Y también hemos sido lentos para avanzar en otros temas, como por ejemplo el diagnóstico precoz de cáncer, ¿no? Yo diría que lo que necesitamos es incorporar no solamente el conocimiento de la población, de la ciudadanía, sino también juntar otros talentos que están bajo, digamos, responsabilidad de funciones del Estado para hacer ejercicios imaginativos y buscar soluciones diferentes. Ya hace bastantes años apareció la modalidad de asociación público-privada. Y creo que las experiencias en las diferentes batas, bata gris, bata verde y bata blanca, han sido entre buenas y muy buenas. Qué bueno. Así que me parece que ese es el abordaje que hay que tener para APPs, ¿no? Genial. O sea, aquí definitivamente estamos hablando de qué manera este modelo aporta un valor, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, nuevamente, tanto en el lado público como en el lado privado, ¿cómo defines valor público en salud? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo se materializa esto de cara a la población, que es finalmente el usuario más importante? A ver, el Estado tiene responsabilidad sobre la población y tiene responsabilidad desde muchos aspectos. Uno de ellos es la salud. Y cuando uno habla de valor público en salud, desde la mirada, desde los zapatos del ciudadano, ¿eso qué cosa significa? Significa cobertura financiera, que no tenga que empobrecerme porque me enfermé, Correcto. y significa acceso y oportunidad en la atención. Y para redondear esa idea significa calidad y seguridad en la atención. Sin duda. Cuando estos tres elementos, digamos, se combinan, entonces estamos entregándole valor público a la población. ¿Y está sucediendo? Yo creo que no hay que estar en los extremos, ¿no? Sí sucede. Lo que pasa es que es insuficiente. Eso es lo que está sucediendo. Y esto tiene, por supuesto, muchas causales, entre ellas algunos retrasos en decisiones, por ejemplo, en infraestructura, establecimientos que debieron haberse formulado, proyectado, construido y puestos en operación,
que se han quedado en alguna de esas etapas. Establecimientos que deberían mejorarse en sus condiciones de infraestructura, ya está construido, pero hay que, digamos, mejorarle la infraestructura, hay que mejorar el equipamiento, hay que dotar de personal, porque lo que sucede con el ciudadano cuando no encuentra estos recursos es que tiene, digamos que, dos alternativas. La primera es gasto de bolsillo, y eso es empobrecedor. Sin duda. Y la segunda es no me atiendo, y eso es Y me curo en casa como mejor muy, pueda. muy grave. Sí. Puede ser algo sumamente grave y con consecuencias imprevisibles. Y no es la idea, porque desde el año 2009 nosotros tenemos en el Perú, ya como política de Estado, el aseguramiento universal en salud. De hecho, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Salud, el 98% de los ciudadanos tienen alguna forma de aseguramiento. Y eso es fantástico. Es bastante alto. Es correcto, pero no es completo. Porque además de tener la cobertura financiera, deberías tener el acceso para poner en ejercicio ese derecho de cobertura financiera. Claro. Y no está sucediendo. Vuelvo a repetir, no hay que ponerse en los extremos, ¿no? Hay un número muy importante de pacientes que no tienen acceso. Y este acceso puede ser por varias razones. Puede ser por lejanía. De repente estos ciudadanos viven en zonas rurales. Puede ser porque el establecimiento es cercano, pero no tiene el equipamiento que se necesita para resolver la patología que tiene. Esto normalmente se asocia con un concepto que dice que el 8 de cada 10 enfermedades, o lo que es lo mismo, el 80% de la patología puede y debe resolverse en el primer nivel de atención. Claro. Otra razón por la que no sucede es porque es posible que nos falten recursos humanos. Y yo diría que la cuarta y última razón debe estar o está absolutamente vinculada a la falta de insumos operacionales, medicamentos, facilidades de laboratorio. Claro, cuando todos estos elementos se combinan, La tormenta perfecta. se da la prestación, pero cuando alguno de estos falta, entonces lo que sucede es que el ciudadano no recibe la prestación y tiene que desplazarse, Claro, de alguna manera. Y eso es algo contra lo que, digamos, yo creo que ya se toma en serio hace varios años, pero hay que pasar del diagnóstico a la acción. Hagamos cosas. correcto. Entonces, cuando empieza el hagamos cosas, dice, bueno, pero digamos, tenemos que hacer o desarrollar una infraestructura y claro, el Estado puede mucho, pero no lo puede todo. Y estas brechas que vemos obedecen solo a una decisión política o a un miedo de, oye, mejor no me meto en este modelo, no vaya a ser que luego me investiguen, no vaya a ser que luego salga salpicado, porque de una u otra manera, ahí tanto el sector público como el sector privado, pues tienen rencillas de relacionarse los unos con los otros, cada cual con sus propias excusas, verdaderas o imaginarias. ¿De qué depende? A ver, otra vez, no hay que ponerse los extremos, ¿no es cierto? Como estaba comentando hace un ratito, las personas tienen que desplazarse. Sí. Eventualmente van o pueden caer en gasto de bolsillo que dicho sea de paso es el 28%, el equivalente al 28% del gasto en salud. No es poco. No es poco. No es poco. Y claro, en algunos casos extremos podría quedar sin atención. Si la patología es de baja complejidad, no pasa nada. Va a, digamos, a
curarse en su casa y se va a recuperar. Pero si la patología es un signo, un síntoma que está más bien vinculado a una enfermedad importante, por ejemplo, un cáncer, eso significa el retraso en el diagnóstico. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Entonces, claro, esto hay que resolverlo. Esto no se construye de un día para otro, se va construyendo en una línea de tiempo. Y normalmente las líneas de tiempo necesitan confianza mutua, confianza en que uno sabe que va a cumplir y el otro sabe que uno va a cumplir. Pero eso hay que vivirlo. Sí. Es como un servicio, uno no puede, digamos, anticipar esa respuesta, ¿no? Entonces, desde esa mirada, yo comentaba hace un rato que ya tenemos esta experiencia de APP. De hecho, hace unos 15 o 17 años atrás empezaron las experiencias de APP en Perú, con SALOC para la parte de medicamentos, con prestaciones en el mundo público en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y con prestaciones en eSalud con Kelly y Barton. Y yo diría que lo que uno puede escuchar en la calle, no solamente de expertos, sino de los ciudadanos de a pie, es casi una inmensa alegría porque el modelo funciona. Correcto. Y funciona porque le da respuesta al ciudadano. Entonces, claro, yo creo que habiéndose, digamos, demostrado las bondades del modelo, los problemas de confianza deberían aminorarse de una manera realmente sensible, ¿no? Y debería ser, no sé, el tema número 7 de la agenda. Sin duda. Sí, creo que sí. ¿Y cuáles consideras que son estos requerimientos mínimos e indispensables que tanto el público como el privado deberían comprometerse a cumplir, valga la redundancia, no solamente para que el modelo funcione, sino también para seguir construyendo esta confianza mutua, de manera que no importa quién se siente en el sillón presidencial o en el sillón del Ministerio de Salud, pues diga, ok, esta hoja de ruta tiene que continuar. A ver, ya entramos a un tema técnico cuando uno, digamos, se pone a pensar en cómo construir esto y más allá de las personas que puedan tener algún nivel de responsabilidad o de decisión, los proyectos continúen. Yo creo que tiene que ver con una buena gobernanza. Diría antes de la gobernanza, diría en principio que hay como dos paquetes que hay que considerar. Uno de habilidades blandas y el otro de procesos y procedimientos técnicos y duros, ¿no? Doy por descontado que la, digamos, conformidad política está acá. Y entonces cuando uno va digamos, a los aspectos técnicos, la gobernanza sólida respalda las decisiones y permite que efectivamente los servicios se den de la manera que se espera que se den, porque así fueron diseñados en su momento y así fueron contratados. Eso es una cosa que no puede fallar. Ese es un punto súper importante, ¿no? Porque al final APP, mucha gente lo entiende como construir el puente, construir la carretera, ¿no? El ladrillo y el cemento. Pero no necesariamente tienen en cuenta que después de construir la infraestructura, viene la parte de servicio, que es extremadamente importante, porque al final eso es lo que le da continuidad en el tiempo y un valor real, ¿no? Sostenido a la población. Entonces, ¿qué opinas acerca de este desconocimiento que puede haber? APP no es solo madera, cemento y ladrillos, sino servicios también. Es verdad. En el caso de salud, de hecho, tenemos como 3 niveles de servicios. Servicios de bata gris, servicios de bata verde y servicios de bata blanca, que significa la totalidad de los servicios, incluyendo la participación de los colaboradores médicos y otros profesionales de la salud. Yo creería que eso lo que tiene es una solución bastante sencilla, solo que no se ha puesto en práctica o no se ha difundido mucho, y es el hecho de explicar que es infraestructura más servicios. Correcto. ¿No?
la infraestructura es más tangible, es más fácil de entender, es más fácil de ubicar, es más fácil, claro, es mucho más sencilla. Sin embargo, yo creo que ya llegó el momento, después de todas estas experiencias, tanto con Barton, Kelly, Niño de San Borja, Salok, etcétera, para, digamos, avanzar en otros horizontes, también bajo la lógica de APP, ¿no? No todo es APP. También hay, digamos, construcción pública. Claro. Pero en aquellos sitios que cumplan ciertas características importantes, como el tiempo de la obra, es un factor que en salud pesa mucho. Y hay que No es- asignarlo correctamente, por supuesto. No es lo mismo demorarse 10 años para construir un hospital que demorarse 2, Por supuesto. porque lo que está en juego es la salud y la vida de la gente. Y ese es el único bien superior que no, en el caso de la vida, no se puede recuperar. Tal cual. Entonces, bajo esa lógica y ese criterio, pensaría que es absolutamente importante considerar las opciones de APP cuando estamos frente a decisiones de infraestructura asociadas a servicios, ¿no? Y desde tu experiencia como ex jefa del CIS, ¿has podido identificar cuáles son estas oportunidades de aprendizaje que hay desde el sector público para poder diseñar estas APPs de una manera correcta, eficiente y demás, para que, por ejemplo, se calcule bien el tiempo de ejecución de la obra y para que no se cometan errores pues, desde la concepción inicial del proyecto, ¿no? Bueno, el tiempo de ejecución de la obra es algo que en realidad se discute en función del proyecto y entre ingenieros, digamos, ¿no? Ellos son los que dicen, bueno, esto dura 6 meses, 1 año, en fin, lo que sea. A mí lo que más me preocupa cuando hablamos de cualquier obra, no solamente bajo la modalidad de APP, puede ser bajo la modalidad de construcción a cargo del Estado, ¿no? Es qué cosa es lo que vamos a perseguir, qué tipo de valor vamos a entregar con este proyecto que estamos, digamos, aprobando para que se construya, ¿no es verdad? Y eso es absolutamente importante que esté claro, porque en función de cuál es el valor que vamos a entregar, o lo que es más o menos lo mismo, cuál es el valor que la ciudadanía está esperando recibir, ¿no es cierto? Entonces uno puede modelar con bastante certeza y con bastante, digamos, minuciosidad el servicio que necesitamos entregar como Estado o el que necesitamos recibir como ciudadanía. Pero si nunca preguntamos, nunca investigamos, nunca sabemos qué quiere la ciudadanía y esto de acá se convierte, digamos, APP o cualquier construcción en un molde estándar, esto no va a cuadrar. Y lo que va a suceder es que con el tiempo va a perder el valor social. Y de repente hasta la inversión se pone en juego, ¿no? Correcto. Entonces nosotros tenemos, perdóname para terminar la idea, algunos establecimientos de salud que son unos elefantes blancos, pues, ¿no? Muy bonitos, pero nunca calzaron con las necesidades de esa población. Y esos son defectos, pero además son lujos presupuestales que este país no se puede dar ni se debe dar. 100%. Así que, sin duda, además de la gobernanza para estar bien seguros ambos, tanto la APP que construye y presta el servicio como el Estado que es el que contrata, hay un par de factores que me parecen bien importantes, ¿no? Y además como una característica propia del proceso y es la responsabilidad sobre la ejecución de los presupuestos y la responsabilidad sobre la ejecución de los diseños. Fundamental. Entonces, de un lado está la gobernanza que da la estabilidad, la transparencia, la seriedad, y no es que alguien ahí va a hacer alguna cosa desatinada, sino que además está este aspecto que estoy comentando. Genial. Y si bien es cierto que en el país, pues
los casos, ¿no?, de APP específicamente en salud son relativamente pocos. Supongo que tampoco se trata de reinventar la rueda cada vez que se quiera desarrollar uno, ¿no? Basta tomar en consideración también y mirar cuáles son casos de éxito de otros países, otros mercados, cómo lo están manejando. No hay necesidad de irse necesariamente pues, a Asia, Europa, Estados Unidos, que son realidades bastante distintas, sino ver casos de éxito a nivel Latinoamérica. ¿Hay alguno que consideres particularmente interesante? En México hay muy buena experiencia en APPs, Ok. muy buena. De hecho, yo creo que nosotros también somos un buen ejemplo para la Sí. región latinoamericana y muchos vienen a visitar Perú para otros temas y en particular para ver las experiencias de APP en el mundo público, en el mundo, dentro del mundo público, en el mundo de del Hospital del Niño de San Borja, también en el mundo público Barton y Kelly. Yo creo que han hecho un gran trabajo en estos, creo que ya van a cumplir 17 años o algo así. Creo que han hecho un gran trabajo. Creo que la mejor muestra es que los propios ciudadanos, los propios pacientes, expresan una enorme satisfacción por los servicios que reciben. Creo además que se han convertido en un ejemplo referente y me encantaría conocer a mí, por ejemplo, un poco más sobre el proyecto en Chimbote Por supuesto. y el proyecto en Piura, ¿no? Sí creo que así como se necesita la gobernanza para llevar adelante un proyecto de APP y así como se necesita entender bien cuáles son las necesidades de los clientes para saber, o de los usuarios, para saber qué sí, qué no, qué mucho, qué poco. El otro tema es haber aprendido de las limitaciones propias de lo que significa hacer un proyecto de esta envergadura, ¿no? Detalles como, por ejemplo, no sé, la energía, el agua Sí. y esas cosas que ya no son mi campo, pero que las he escuchado varias Son veces fundamentales y también. por eso las menciono, ¿no? Sí, sí. Bueno, específicamente, gracias por mencionar a los hospitales Cailín y Barton. De hecho, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado la administración de esos dos complejos hospitalarios a cargo de IBT Group como un caso de éxito a nivel regional que podría ser tomado como referencia. Así que ahí creo que hay un aprendizaje súper importante. Y por otro lado, encantado de compartirte en algún momento información sobre los proyectos que estamos desarrollando para Piura y Chimbote, que seguramente tendrán mucho impacto. Bueno, Flor, nos estamos quedando sin tiempo. Quisiera darte una última pregunta. Mirando al 2030, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal, ¿no?, para la articulación entre los servicios, digamos, entre lo público y lo privado, para avanzar hacia un sistema más integrado y centrado en las personas? ¿Qué es lo que cada uno tiene que poner sobre la mesa? Bueno, esa es una buena pregunta para la cual yo creo que nadie tiene la respuesta completa todavía, Por eso te la hago. pero pensaría que ahí lo importante es construir sobre la confianza que ya se ha alcanzado. En segundo lugar, por el lado del Estado, entender de que esto ya debería terminar de consolidarse como una política de Estado y no una política de gobierno, por lo menos en salud, por lo menos en salud. Por el lado de la experiencia propia de APPs, me parece que sería sumamente válido que pudieran extender su experiencia de manera entusiasta y de manera técnica hacia otras organizaciones que hay en el país, compartir su experiencia de gestión con el propio eSalud, porque uno nunca termina de aprender, las organizaciones tampoco. Y lo que hoy nos puede parecer difícil o imposible, de repente ya alguien lo hizo y lo hizo bien y encontró el camino y entonces efectivamente pues no hay que inventar la pólvora, ¿no? Así es. Qué importante esta filosofía de aprendizaje continuo, ¿no? Absolutamente. La única manera que las organizaciones crezcan
es con la estrategia de aprendizaje continuo en todos sus frentes, en el económico, en el técnico, en el de talento humano, en el de ingeniería, etcétera, ¿no? Es la única manera. Y en realidad los que aprendemos somos los que colaboramos en esa organización. Así es. Así que como muchas cosas importantes en esta vida, en el mundo de la salud no solamente debemos poner a los pacientes al centro. Las personas que trabajamos en salud, Muy importante. desde una mirada externa, también deberíamos estar al centro. Claro que sí. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado el día de hoy en el programa y espero que no sea la última vez que nos vemos para seguir conversando de todos estos temas tan interesantes y tan necesarios. Muchísimas gracias también a ustedes, quienes nos acompañan el día de hoy en Asuntos Públicos. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para no perderse ninguno de los episodios. Hasta la próxima.